diciendo, joder, estaba contando Andy cómo te conocí, ¿no? Salía yo de un congreso en San Sebastián que lo había organizado Íñigo Cortavitarte y de Ciudadanía Digital y jo, allí me acuerdo con tus abrazos, el congreso tal, y yo salí corriendo, era autónomo, salí corriendo a por un taxi y de repente eso que aparecen dos personas muy altas, y eran Andy y eran Diego Cortavitarte, ¿no? Y estuve charlando contigo y desde entonces ya pues te he seguido, he estado en bastantes ponencias tuyas en Madrid, en Bilbao, etcétera. Y yo decía, ¿no? Que para mí eres una de las personas, joder, la gente dice gurú tal, para mí es una de las personas que mejor te explicas, ¿no? En todo lo que es el marketing, el branding, y me encanta leerte. Te tengo que admitir que el último no lo he comprado todavía, no lo he leído, pero para mí es un honor tenerte aquí. ¿Eh? Estamos teniendo todo tipo de personas y para mí eres, como siempre te he dicho, un referente en esto, ¿no? Bueno, primero, ¿qué tal estás? Bien, bien. Gracias por la presentación. Contento de estar acá conversando contigo. Y qué bueno dejar un buen recuerdo en las personas, ¿no? Sí, 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 sí. Además, ya te digo, he estado en bastantes charlas contigo, ya sean de turismo en Fitur, en Bilbao, en un montón de sitios, y siempre, joder, ese es buen rollo, ¿no? Que transmites, ¿no? Esa facilidad del mensaje, el cómo luego haces que entre la gente fluya, da igual tener 100, 80 o 300 personas, pues eso es, y obviamente y todo lo que se aprende contigo, ¿no? Y yo siempre, para mí, tu Twitter, tu línea de tiempo en Twitter es, es muy curiosa, ¿no? Porque dejas mensajes que, ostras, dices, hostia, tienes razón, ¿no? Es verdad, ¿no? Y está muy bien, porque muchas veces Twitter es una churrería de mensajes que no van a ningún lado y al final, joder, son incluso spam, pero hay gente que por los menos hoy en día sigue aportando, ¿no? Qué ¿Dónde bueno. estás ahora físicamente? Estoy en Madrid, de Ollanta ahora mismo, Ujú. y hace más de no sé cuánto ya. Desde el 11 de marzo creo que empezamos la cuarentena y desde entonces acá inmóviles, batiendo el récord de estar en una ciudad por tanto tiempo. Sí, ¿no? Buah, como todos. ¿Qué tal lo lleváis? Bueno, las primeras, los primeros días creo que fue el momento novedad, donde vamos, nos ametrallaban a memes divertidísimos por las Sí. redes, nos la pasamos genial, mirando videitos súper creativos y súper divertidos. La segunda semana creo que fue un poco la semana de la conexión con que lo que estaba pasando no iba a ser corto, sino que iba a ser largo y complicado. La tercera semana nos empezamos a conectar con el drama, con conocidos, amigos, seres queridos que o estaban ingresados o tenían amigos o familiares ingresados. La cuarta semana ya nos enteramos de, lamentablemente, seres queridos con seres queridos fallecidos. Ujú. Y todos creo que de alguna manera directa o indirecta hemos sentido el virus, ya sea en las carnes o en la cabeza. Ujú. Y creo que ahora estamos en el momento en donde ya pasamos prácticamente por todo el círculo virtuoso, no vicioso, de lo que es la aceptación y el dolor y la ira y la resignación y la aceptación nuevamente. Y Ujú. ahora lo que creo que toca es aprovechar todo este aprendizaje para ponerlo en valor y seguir trabajando duro para no dejar el día después en manos de nadie, sino que esté en manos de cada uno cómo va a ser ese día después para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Mm. Para los que no te conozcan, y veo que hay alguno de alguna empresa ya, Mandy para mí es como un especialista en estrategia de branding, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre el branding y el marketing? Bueno, es es como un dolor de cabeza cada vez que tengo que explicar eso, no porque la pregunta no sea pertinente, que la es, y no porque eh, no haya que responderla, que hay que responderla, sino porque es tremendo que a esta fecha, de este momento, de este siglo, todavía haya gente que no lo sepa. Sé que tú sí lo sabes y que lo estás haciendo para que los despistados se enteren, ¿no? Pero esencialmente por buscar una respuesta muy directa y muy clara. El branding es el alma de cualquier empresa, organización, institución, ciudad, país, persona. Y el marketing es la voz. Mm. Con lo cual, hoy por hoy, pensar en una empresa, organización, ciudad, etcétera, etcétera, sin branding es pensar en alguien desalmado,
pero también pensar en alguna de estas organizaciones o instituciones sin voz es pensar en una empresa muda, que es un lujo que no se puede dar uno, ¿no? Lamentablemente es el día de hoy. Justo hoy me publicaron una entrevista en el diario Expansión de México, que es el diario económico número uno de referencia, y después de hablar una hora, pusieron Andy Stallman, CEO de Totem Branding, empresa de marketing digital, afirma, marketing digital, nunca en mi vida creo que mencioné que soy de marketing digital. Tengo una empresa de branding, trabajo en branding, construyo marcas, creo marcas, transformo marcas, todo en plural, perdón. Ujú, ujú. Pero hay una gran diferencia entre marketing y branding, que justamente el marketing, como tiene una voz más fuerte, ha sabido tener una presencia más relevante en el mercado. El branding necesita del marketing para tener una voz, pero el marketing finalmente se dio cuenta de que sin branding es un mensaje sin alma, ¿no? Sí. Yo que vengo del personal branding, vamos a decir, también soy muy brandinero, ¿no? Y eso muchas veces en redes sociales es como la diferencia entre el SEO y el SEM, ¿no? Un poco para mí, yo soy de SEO de algo natural y menos marketiano, ¿no? Y creo que ahí está la esencia y el valor de las marcas y de las empresas, ¿no? Que hay un término que te leí una vez en una entrevista que era el brandketing, ¿no? Que me gustó, ¿no? Que al final entiendo que es un poco como la mezcla, ¿no? La fusión de las dos, ¿no? ¿Qué es el brandketing? Sí, básicamente, Oyanco, durante muchos años, uno fue testigo del mundo del O, ¿no? Eras comunista o capitalista, del Sí, norte o del sur, del este o sí, del oeste, de los ricos o de los pobres, siempre era el O. E incluso en las compañías era el O, ¿no? ¿De qué departamento sos? ¿De este o de el otro? Y yo creo que eso es viejo, ¿no? Es viejo, es desactualizado, es incluso preindustrial. El mundo digital habla de cooperación, de colaboración, de co-creación, y habla del I, de la I, de la Y, de suma, o incluso de la multiplicación. Para que dejen de pelearse los directores de marketing con los directores de marca, creé Brandketing, que es branding más marketing todo junto. ujú, Porque al final el brandketing es la síntesis de la empresa con alma y con voz, no con alma o con voz o con voz o con alma. Entonces el brandketing es básicamente el encuentro entre los dos mundos que son uno solo, que son la marca y la voz de la compañía, ¿no? Yo una vez he sido autónomo toda mi vida. Yo trabajaba por una empresa, una constructora bastante grande, Sukia. Trabajaba en un montón de lugares en Latinoamérica también. Yo cuando entré, yo decía, bueno, pero yo me van a poner en el departamento digital, en el de marketing, y el presidente de dicha compañía, que tendría unos 80 y tantos años, me dice, mira, Yanko, aquí no trabajas en un sitio o en otro, aquí trabajas en el departamento de putas y varios. Me lo dijo así. Me dijo, es decir, hay que dedicarse a todo y todo es uno, ¿no? Y me hizo gracia porque, hablando en bruto, pero realmente es eso, ¿no? La mezcla de que todo va unido, ¿no? La personalidad y la marca de cualquier empresa, ¿no? Eh, Pero cuando vos entendés eso, entendés mucho, porque las organizaciones, las mm, empresas, son ecosistemas vivos, no son espacios estancados. Yo sé que es cómodo el estanco, porque vos te asegurás un despacho, un equipo, te asegurás unos recursos, un presupuesto, te asegurás un estatus. ujú, Pero eso no existe más. Eso, bueno, sí existe, quiero decir, no debería existir más. Los ecosistemas son entes que en realidad promueven la creatividad y la innovación más allá de tu puesto en el organigrama, ¿no? El otro día, en uno de los Totem Lives que tuvimos, hablando con Emma Giner, que fue directora mundial de talento y cultura de Massimo Dutti, que es una mente de esas lindas, luminosas, brillantes. Ella decía que los organigramas deberían pasar a ser organic gramas, ¿no? Como espacios orgánicos sí, que casi que se van formateando, no por escalafones casi de formato militaroide, sino de capacidades, de talento, de contribuciones. Por eso cuando hablamos de creatividad o de innovación no podemos hablar de un director de creatividad o director de innovación. La innovación es o no está o no está en tu empresa, se promueve o no se promueve, igual que la creatividad y otros aspectos. Pero bueno, son cambios que seguramente todo este quilombo en el que estamos atravesando al final lo va a acelerar y va a hacer que finalmente la transformación llegue a su destino, ¿no?
Sí. Bueno, también tienes que entender que no es lo mismo que vaya a una gran empresa, un Andy Stallman, o que vaya una empresa pequeña y quiera vender ese mensaje, ¿no? Porque yo creo que hoy en día todavía las cabezas, las mentes de los que dirigen esas empresas no tienen la capacidad de admitir esa fusión, ¿no? que se está dando y que es la realidad, ¿no? Que al final es la venta del espíritu bueno, de la marca, ¿no? Perdón que te interrumpa ahí. Sí. Es, es ridículo que del otro lado del escritorio me escuchen más a mí que a otro, Ujú, porque hay mucha gente que sabe mucho y hay mucha gente que tiene mucha experiencia y hay mucha ujú, gente que puede aportar cosas. No es un tema de tamaño, es un tema de experiencia, de conocimiento, de constancia, de coherencia y sobre todo de transformar visiones en acciones. ujú. Yo creo que a mí me pasa que más que tratar de entender para quién trabaja una persona, lo primero es entender a esa persona. Si detrás tuyo luego está, no sé, KPMG o Boston Consulting Group, me podrá generar una reacción mejor, peor o diferente. Pero a mí lo que me interesa es saber con quién voy a trabajar los proyectos, quién va a ser la persona que se va a sentar en mi mesa, Ujú, quién va a ser la persona que me va a poner en el edge, ¿cómo se llama? En el barranco o frente al ujú. barranco y me va a tratar de empujar para que yo despliegue mis alas y vuele. Y lo que va a suceder es que todo este mundo de las 5 grandes de la consultoría, las 5 grandes de la no sé qué, las 4 grandes de la no sé qué, todo eso va a volar por los aires Ujú. porque cada vez el talento no va a poder ser retenido por esas grandes. El talento al final se va a terminar reuniendo orgánicamente, como me pasa a mí, por ejemplo, con Emma, que se fue de un monstruo como Inditex o de Mango y ahora podemos colaborar en proyectos juntos, o con Ujú. Sebas Müller, que se fue de Impact, que es la principal aceleradora o una de las principales de Europa, o acá está Antonio López de Ávila, que es un tipo que ha estado en todas las grandes instituciones del turismo de España y ahora él es un consultor que puede tener mucha más experiencia que cualquiera de los profesionales que estén hoy a cargo de los Segitur de turno o de los ministerios de turno, con lo cual el tamaño cada vez es, por suerte, es más relativo, ¿no? Tú ahora que comentas el tema del sector turístico, una vez te oí, que no sé si era en Fitur, hablando sobre el sector turístico, ¿no? Que hacía mucho marketing, hacía muchas marcas, pero de branding no hacía nada, ¿no? ¿Tú crees que eso sigue siendo igual? Branding hacen todos, lo que pasa es que lo hacen mal. Eh, porque branding hacen todos. En el momento que hay una ciudad que comunica, una ciudad que está en Fitur, una ciudad Ujú, que ha hecho un spot, una ciudad que hace el brindis, una ciudad que pone una campaña en las calles, está ujú, haciendo de alguna manera branding. Pero lo que pasa es que la mayoría los hacen mal. Yo cada año que voy a Fitur, ya no sé cuántos años vivo en España, hace 18 años, creo que hace 17 años que voy a Fitur, ujú. siempre lo mismo. Los mismos stands, los mismos mensajes, los mismos logos, los mismos colores, todo es tan parecido. Y yo digo, es tan fácil destacar que no entiendo por qué no se hace. Y después trato de reflexionar y digo, bueno, por un lado está la responsabilidad de las agencias, que muchas prefieren ir a la seguridad del copy-paste. Ujú. Después están muchos empresarios que prefieren ir a la seguridad de, uy, mirá, si este está haciendo yo voy a hacer lo mismo. Eh, a mí me encanta trabajar con gente valiente, con gente osada, con gente que rompe el molde, con gente que es pionera, con gente que lidera, porque si todo el mundo está siguiendo, ¿quién es el que lidera, no? Ahí Antonio está aportando, todos se copian, y lo cierto es que la mayoría se están copiando. Y hay el turismo, que tiene esa fuerza no solamente económica, sino también inspiradora, porque al final hasta he propuesto varias veces dejar de llamar turismo al turismo, porque el turismo en su origen era básicamente irte de tu lugar a explorar otro lugar de manera ociosa, ¿no? Pero en el momento que nace el turismo cultural, el turismo deportivo, el turismo gastronómico, el turismo ecológico, el turismo familiar, el turismo de business y tantos otros. ¿Podemos seguir llamando turismo a todo eso o deberíamos rebrandear también lo que turismo significa? Eh, los Pues, desafíos están ahí. A quienes hemos tenido la suerte de estar de cerca con este sector y tenemos la suerte de trabajar con empresas valientes,
es una gozada y los resultados están a la vista. El que sabe hacer las cosas diferentes está destacando. El que sabe conectar desde la autenticidad y de la honestidad está destacando. El que en vez de decir que es sostenible, está destacando. El que en vez de decir que es humanocéntrico, está destacando. La gran oportunidad para la mayoría es dejar de copiar y empezar a liderar y sobre todo conocerse hacia adentro, que es la mejor forma de poder comunicar hacia afuera, ¿no? ¿No te da la impresión de que pocas empresas se dejan asesorar y se atreven a hacer ese cambio, que no sea el copy-paste de seguir con lo mismo? Eh, Es decir, hay de todo, sí, Ollán. Nosotros que tenemos la suerte de trabajar en los 5 continentes, eh, tenemos la suerte de trabajar con equipos de personas valientes que nos han llamado porque saben que podemos aportar valor. No me llaman como podés llamar a una de las Big Five para que te pongan una firma en un reporte y si después todo vuela por el aire, me lo firmó esta Big Five, entonces estoy cubierto. A nosotros nos llaman porque creen en nuestro valor, creen en nuestra experiencia, creen en nuestro equipo y creen en nuestra visión que puede aportarle valor a ellos. Y yo te digo, lo puedo mencionar porque estoy orgulloso. El grupo CIO, por ejemplo, de Canarias, con el que trabajo hace ya, no sé, unos 5 años, y uno de sus buques insignias de su gama de hoteles top, que se llama The Thais, es Bahía del Duque, que es un hotel que ha sido pionero, que sigue siendo pionero, que tras 26 años sigue siendo líder, sigue invirtiendo, se sigue transformando, se sigue repensando, que tiene un equipo comprometido y demás. Yo cada vez que hablo, no sé cómo me escuchan, yo me siento hasta avergonzado a veces. Y mirá que todos los que están de todos los que estamos en la mesa, el que menos sabe soy yo de eso. Sin bueno, embargo, hay una grandeza en ese gesto de humildad, de escuchar al que puede venir a aportar algo diferente o que puede complementar a lo que ellos ya conocían o sabían, ¿no? ¿tú crees, Andy, que en esta situación que estamos del confinamiento, donde de repente la situación actual ha generado que la sociedad se haya digitalizado de manera acelerada, ¿no? De toda la sociedad? Es decir, yo en mi vida hubiera pensado que con mi padre hubiera tenido la posibilidad de hacer una videollamada por WhatsApp y ahora el pesado de él, ahora que no me escucha, me llama todos los días por videollamada. Ya, no sabes, ya he tenido pero por otra parte también estamos empezando creo yo, al margen de esa digitalización, estamos, o por lo menos yo te lo digo a nivel personal, estoy empezando como a valorar más el pequeño comercio, el pequeño comerciante, el que está al lado de casa, vas a lo cercano, a lo seguro, ¿no? A la amabilidad. ¿Crees que eso va a hacer que cambie un poco nuestra manera de incluso de recibir también los mensajes publicitarios y que cuando pasemos esta crisis, tendremos la capacidad de la mente de acordarnos de qué ha pasado, de quién nos ha ayudado más allá de todo lo que es el marketing y valorar también ese branding, ¿no? Que nos están dando al final los pequeños comerciantes que tienen la suerte de abrir. Yo creo que la sociedad no se ha digitalizado. La sociedad está usando herramientas digitales, pero la digitalización es mucho más que usar una herramienta. Bueno, luego Eh, le eh, llamas a mi padre y le dices eso. sí, sí, Está se lo todo diré, mal. se lo diré, se lo diré. Creo que todavía no hemos llegado al punto de madurez de cómo entender lo que implica la digitalización, ya sea de procesos o de comunicación o de gestión o de tantas otras cosas. Sí es cierto que estamos ahora mismo utilizando las herramientas digitales en esteroides, estamos todos como descontrolados, ¿no? Sí. Y está buenísimo. Yo me voy anotando en un cuadernito que tengo acá herramientas que no conocía hasta el comienzo del confinamiento y me di cuenta que no sé nada o que sé muy poquito. Y la cantidad de herramientas que existen, no te estoy hablando de WhatsApp, Instagram, Zoom y estas cosas, te estoy hablando de, de herramientas de gestión, de comunicación interna, de medición que son brutales, ¿no? Pero bueno, creo que para la digitalización falta mucho. Sobre el tema del pequeño comercio, eh, yo espero y deseo que el otro día hablaba con Marcos Aguinis, que es probablemente el escritor argentino vivo más leído en el mundo. Es una eminencia, un tipo que, no sé, 14 ensayos, 17 novelas, honoris causa por todo el mundo, ha sido secretario de Cultura, bueno, un fenómeno. Él decía que con sus 80 y pico años
el ser humano tiene muy mala memoria. Un tipo que vivió mucho y que puede afirmar desde haber visto tanto, ¿no? Yo quiero creer que tendremos memoria para acordarnos de cómo se comportaron las marcas durante la pandemia. Evidentemente hay marcas que no han podido portarse mejor porque no han tenido los recursos o no han tenido la salud para hacerlo, pero hay muchas marcas que se han portado lamentablemente, como muchas otras se han portado por encima de nuestras expectativas. Y yo creo que vamos a tener mucha conexión con eso. Yo quiero creer también que el pequeño comercio, más que morir, va a tener una oportunidad muy grande de revivir. Ya venía golpeado el pequeño comercio, ya sea en parte por grandes superficies, por marcas internacionales que compraban espacios muy prime, ¿no? Relegando al pequeño negocio toda la vida a lugares menos prime. Obviamente la irrupción tremenda de Internet y los grandes marketplaces digitales, etcétera. Pero es muy probable que ahora mismo que vamos a necesitar anteponer la seguridad, y la seguridad va de la mano de la confianza, es probable que volvamos a comprar a los negocios que conocemos al dueño o a la dueña o al hijo o al sobrino o al vendedor de toda la vida, que sabemos que hay Confianza. una confianza, que hay una higiene, que hay una relación más que una transacción por delante. Y también es importante que las tiendas pequeñas empiecen a aprender a utilizar esto que ahora lo están utilizando a nivel personal en sus hogares para uso profesional. Yo me acuerdo cuando escribí, no me acuerdo si fue Brandofón o Humanofón ahora, estaba el ejemplo este de una pequeña tiendita cerca de un colegio secundario en un pueblo de Andalucía. Ellos, cuando sonaba el timbre del recreo, era una pareja de gente mayor, entraban, no sé, 30 o 40 adolescentes súper excitados, ¿no? Dame un bocadillo de salame, dame un bocadillo de jamón, dame un bocadillo de esto, del otro. Claro, dos personas, mientras uno atendía y el otro hacía y entregaba no sé qué, en el tiempo que duraba el recreo podían entregar 20 bocadillos, ¿no? Un día una estudiante o un grupo de estudiantes se acercaron a ellos y les explicaron cómo funcionaba WhatsApp, porque no sabían ni lo que era WhatsApp. Entonces crearon un grupo de WhatsApp con los alumnos del colegio. Entonces los alumnos, antes de que suene el recreo, le mandaban, oye, yo quiero uno de atún, yo quiero uno de jamón, yo quiero uno de no sé qué. Entonces cuando salía la marabunta a la tiendita a buscar los bocadillos, en vez de despachar 20, despachaban 100. ¿Por qué? Porque ya los tenían medio preparados, medio hechos y ya está. Las herramientas digitales no son solamente para hacer marketing, fotos bonitas. Ahí me ponen a Cuchi como la tía de la Avellaneda. Teníamos en el colegio, en el Nacional número 4 de Buenos Aires, Nicolás Avellaneda, que yo fui, que fue Diego también. Teníamos una señora llamada la tía que siempre que le ibas a pedir un sándwich te preguntaba, ¿de pan o de pebete? ¿No? Pan es un pan duro y el pebete es un pan blandito. Un bollo. Sí, sí, más o menos así. Creo que si pudiesen ellos empezar a entender el poder de utilizar estas herramientas, pero no como si fuese un máster en física cuántica, sino simplemente para entender cómo conectar con los clientes o potenciales clientes, todos en vez de vender 20 van a poder vender 100, ¿sí? Tal cual. Yo creo también que bueno, el confinamiento, el COVID-19 ha generado no sé, un cambio de paradigma económico, ¿no? Al fin y al cabo global. ¿Cómo crees que se están manejando las marcas en medio de esta crisis? ¿Y crees que hay algunas que realmente lo están haciendo bien? Y si se puede decir alguna. Es decir, yo creo que hay algunas, pienso yo, que realmente se están humanizando y que realmente están anteponiendo, o por lo menos venden eso, esa humanización, esa ayuda social, y la anteponen a priori a todo lo que puede ser la marca y la venta, ¿no? ¿Tú crees que en este paradigma eso les va a resultar? Y si sabes de alguna que realmente funcione, que digas, mira, esta la está haciendo bien.
Mira, yo no quiero ser el- el viejo cascarrabia. A veces me siento como, ¿te acordás de los Muppets que había dos viejos en un balcón que estaba siempre gruñendo y protestando? Yo me siento un poco el viejo de los Muppets siempre gruñendo. No, Hace, no. hace 2 o 3 días me llegó un newsletter de uno de los grandes medios de marketing digital, entrevistando a la directora de marketing de una de las empresas más grandes del mundo, diciendo, bueno, uno de los objetivos que tenemos ahora es humanizar nuestra marca, ahora más que nunca. Y yo digo, ¿what? Este- Esto es de hace 10 años, no de hace Mm, 10 semanas, ni de ujú. hace 10 minutos. Eh, Hay la- algunas la- que no se han enterado todavía, ¿eh? ya lo sé, el tema es que, eh, no me acuerdo quién fue el autor, creo que fue André Guité, que decía que como nadie escucha, tenemos que volver a repetir las cosas un montón de veces. Yo Mm, leía un artículo del 2016 que creo que se titulaba, la entrevista lo habían titulado, La marca más importante hoy es el ser humano, ¿no? ujú. Haciendo una apología, ¿no? De, está bien, ya brandeamos casi todo, ahora brandeemos a la persona. Después, sobre el tema de la humanidad, escribí un libro llamado Humanofón, que justamente es una apología de lo humano en un contexto tecnológico del año, escrito en el 2015, publicado en el 2016. Yo creo que no pasa nada con que una directora de marketing o un director de marketing de una multinacional, gran libro, muy recomendable. Gran libro también, Luego hablamos de ellos. fenomenal. Yo creo que no pasa nada yo me acuerdo cuando asumí como director de marketing de Lacoste, hace Ujú. 2000 años, lo primero que hice fue llamar a mi hermano Sergio, a mi hermano el del medio, y le dije a Sergio, Sergio, me tenés que ayudar. ¿Por qué? Me dice. Digo, yo nunca hice un plan de marketing. Lo mío es intuición pura. O sea, yo huelo, decodifico, decido, tomo acciones, pero a mí cuando me piden que ponga eso en un plan de marketing, yo no sé cómo hacerlo, me tenés que ayudar. Bueno, Sergio siempre fue un maestro que me ayudó en todo y que siempre me ha iluminado. Y hoy no pasa nada con que una directora de marketing de una multinacional diga, mis conocimientos no están listos para lo que se viene mañana. Necesito unirme a gente que me pueda aportar o enriquecer o ayudar. Y no pasa nada. Nadie sabe todo. Entonces, cuando vos te sentás con gente que probablemente tenga más conocimiento o que tenga más experiencia o que simplemente tenga más rodaje, te puede ayudar a que, por ejemplo, no digas ese titular en un medio. Porque al final vos cuando hablas en ese medio estás hablando como representante de una marca muy importante y que esa marca tan importante diga en el siglo 2020 tenemos que humanizarnos, es como pegarte un tiro en el pie, si se me entiende la expresión. Perfectamente. Que eso también se puede trasladar a los políticos, ¿no? Buah. Estás comentando los libros, que dos grandes libros, efectivamente, ¿eh? Human on of On y Brand of On. Me acuerdo que cuando lo compré, bueno, luego de hecho me lo mandaste también dedicado, ¿m? Nada ayer. ¿En qué se diferencian estos dos libros? Para los que no saben. Porque ahora Brand toda of... la gente tiene tiempo para poder leer y para poder dedicar. Entonces vamos a hacer un poco de publicidad. Ah, ¿Qué muy se bien, muy bien. diferencia? A mí no me gusta mucho hacerme publicidad. A mí me gusta trabajar y que la publicidad la hagan los otros. Bueno, te la Porque, hago. bueno, te agradezco. Si vos tuvieses que explicar tú en 2 oraciones la diferencia entre uno y otro, ¿cómo lo definirías? Mira, a mí este es el que más me marcó en el aspecto que va muy, muy mucho conmigo. El branding, porque al final, igual que lo local, ¿no? Lo global, trabajarlo en lo local, para mí es muy importante, ya te digo, yo vengo de la marca personal, del personal branding, y yo el marketing como tal no creo en él, pero sí creo en que tenemos que ser el reflejo humano tanto en lo online como en lo offline, ¿no? Y yo creo que eso para mí es esto. Identifica muy mucho esos valores de cómo actuar como marca, vamos a decir, en el ámbito del marketing, ¿no? Y para mí este libro es interesante. Los dos son interesantes, pero este sí es cierto que realmente me cambió, ¿no? Y en este yo creo que se habla más de todo lo que es un poco la transformación digital. Me gustó, me pareció como más técnico, más especializado, más profesional, pero realmente el que a mí me marcó, porque iba muy acorde con lo que yo pienso, que siempre he pensado que
tenemos que ser uno mismo, ¿no? Es decir, fue este, ¿no? Y este lo tengo siempre cerca, porque de vez en cuando lo suelo ojear y de hecho se lo he regalado a algún vecino, a algún amigo, se lo he regalado de vez en cuando y realmente me gustó porque realmente te mostraba lo que algunos ya pensamos, era un poco el cómo hacer y el cómo dirigir, ¿no? Ese es mi Qué bueno, pensamiento. qué bueno. Te agradezco las palabras y las aprecio un montón. Siempre digo que lo más importante de escribir un libro no es publicarlo, ni siquiera es que te lo compren, es que lo lean, porque para Sí, eso uno escribe, correcto. ¿no? Eh, Brandofón una cosa muy, muy extraña, porque todo lo que se habló en las últimas 4 o 5 semanas, desde que empezamos el estado de alarma, y no solamente en España, en Portugal, en Italia, en Francia, en Colombia, en Argentina, en Perú, en México, de todo lo que hay que hacer ahora, está todo escrito ahí y es del 2013. Sí, No digo todo, pero digamos, sí. entendeme, muchísimas de las cosas. Tenemos que la transformación digital de no sé qué, hay que ser más auténtico, hay que ser más honesto, los lazos de confianza, el storytelling, la empatía, la llegada, el entender el on y el off, la coherencia, todo estaba ahí. Es como si de alguna manera un rayo del futuro me dio acá en la cabeza, me puse a escribir, se publicó y ahora se materializa. Y yo veía con mucha no es preocupación, pero no entendía bien por qué, si todo era tan claro hace tanto tiempo, por qué no estaba sucediendo todo eso a una escala masiva. Y entiendo que desafortunadamente tuvo que llegar un maldito virus para que esa transformación se termine dando, ¿no? Lo lindo del libro, creo que a pesar de ser un libro con temporalidad, es muy atemporal, porque vos lo lees hoy y sacando algunos datos que tendríamos que actualizar, el contenido, el ADN del mismo, sin duda alguna que sigue tan vigente como entonces, o incluso más porque ahora la gente va a entender mucho más de qué estamos hablando. Yo creo que necesitamos como golpes, ¿no? Porque al final el marketing, incluso el branding, joder, ya en el siglo XVII, Luis XVI en Francia ya hacía uso y le preocupaba mucho la imagen del político, ¿no? Del marketing, y estamos hablando de hace 500 años. Y hoy en día tú ves que sigue siendo igual, lo que pasa es que no acabamos de creérnoslo, ¿no? Y cuando has dicho al principio de la conversación que hay marcas que se atreven, que van, que intentan diferenciarse, hacer cosas diferentes, hoy ya lo siento, pero yo creo que sí, yo creo que sigue siendo una minoría la que intenta hacer eso, ¿no? Por eso he puesto el ejemplo de este constructor con 80 y tantos años, que él cuando me metió y me dijo, no, hay que hacer ni branding ni marketing, putas y varios, aquí hay que hacer de todo y hacerlo diferente, ¿no? Yo, por desgracia, creo que hay pocas empresas, pocas marcas que esto se lo toman en serio. ¿Crees que somos más atrevidos en Europa o en España concretamente o en Latinoamérica? Antes de responderte eso, sobre la pregunta de branding y marketing, ¿no? Sí. Todo lo que yo diga sobre mis libros va a ser marketing, pero déjame leerte los últimos 3 mensajes que aparecen ahí. Uno de Pau Dagliano que dice, Brandofón es mi libro, es el punto de partida, el del medio y el del infinito. Ujú. Ángel Spelt dice, un libro apasionante. Y Day Social dice, tus libros son las Biblias de los marketers y brand managers. Eso es branding, lo que los demás dicen de uno, ¿no? Y lo que pudiste construir a partir de tu acción Ujú. o de tu reputación es eso. Sobre tu pregunta concreta, eh, hay una grandísima diferencia entre Latinoamérica y Europa. Bueno, cuando hablamos de Europa es muy difícil, ¿no? Porque es tan gigante como gigante es Latinoamérica, ¿no? Pero por Correcto. agarrar, digamos, si querés, la Europa Latina, ¿no? Que Ujú. es nuestra Europa Ujú. más cercana. La Europa Latina es una Europa súper creativa, súper sociable, súper extrovertida, eh, admirable, querible, querida, pero tiene un pequeño defecto, que es que la Unión Europea, junto al estado de bienestar, la fue aburguesando, ¿sí? Ujú. Y nunca desde la comodidad y el aburguesamiento se puede transformar, porque justamente la comodidad te lleva a un estado más de quietud y de inacción que de sacudón. Latinoamérica, o quizás la parte de... Sí, Latinoamérica es casi
un caos complejo en casi todos los países con diferentes niveles de caos y de complejidad, pero la creatividad fluye como reguero de pólvora. Vos ya nacés creativo porque nacés como un superviviente, porque no Ujú. existe el estado de bienestar, no existe la comodidad, no existe la abundancia positiva, sí existe la otra abundancia, abundancia de pobreza, abundancia de analfabetismo, abundancia de hiperinflaciones, etcétera. Pero creo que hay que buscar un punto de encuentro entre lo mejor de la Europa Latina y lo mejor de Latinoamérica. Y creo que lo que estoy notando en muchos de estos encuentros y estas conversaciones es que ese puente invisible, ¿no? Transoceánico, ya sea aéreo o fluvial, perdón, marítimo, está muy vivo. Y igual que hay cosas que Europa le puede dar a Latinoamérica, hay cosas que Latinoamérica le puede dar a Europa. Nosotros con Totem Branding trabajamos muchísimos proyectos en Latinoamérica. En su momento en Argentina, luego en Uruguay, Perú, en Colombia, proyectos de una envergadura y de un impacto bastante grande. Y por ejemplo, en el caso del retail, cuando me hacían algunas entrevistas de periódicos económicos, yo le decía, mira, en Europa tenemos la innovación, la tecnología, la seguridad, tenemos, no sé, la posibilidad de innovar desde otro lado, estabilidad, etcétera, etcétera. Pero en Latinoamérica ustedes tienen la empatía, el amor, la sonrisa, la atención personalizada. Nadie tiene todo, pero cada uno tiene algo. Y buscar esa fortaleza y complementarla con aquello que te falta es una forma también de cerrar los círculos virtuosos, ¿no? Nos preguntan por una pregunta que en un artículo reciente de Social, en un artículo reciente en el New York Times, hablaban de las familias élites de Estados Unidos que no están de acuerdo con la digitalización global de los procesos. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo ese artículo no lo leí, pero leí otros artículos sobre los grandes personajes creadores de las grandes plataformas digitales, Uh -huh. la mayoría de ellos en Silicon Valley, que, que han optado por eh, quitar a sus hijos del mundo digital. Les prohíben tener teléfono, les prohíben tener tableta, les prohíben estar online. O sea, Eso. es como creo el monstruo que todos los hijos del resto del mundo sean devorados por el monstruo menos los míos. Sí. Yo creo que es un error, igual que es un error que los chicos estén muchas horas conectados, es un error que los chicos no estén nunca conectados, porque el mundo, como se detalla en Humanofón, ya es off y on de manera indivisible. O sea, un chico que no tiene ningún skill en el off es un problema, pero algún chico que no tiene ningún skill en el on también tiene un problema. Eh, Ni blanco ni negro, no escala de grises. Exactamente, exactamente. Y obviamente lo que a mí me llama la atención es que estos tipos, el único mea culpa que han hecho es retirarle a sus hijos la conexión al mundo que ellos crearon, ¿no? Un mundo de manipulación, de sesgos, un mundo de bulos, un mundo que en su momento podía haber sido mucho más democrático, motivador, creativo, hoy se ha transformado en un mundo complejo que no deja de ser ni más ni menos que el fiel reflejo de lo que la sociedad era antes de Internet, ¿no? Ahora simplemente esto es un gran amplificador que demuestra lo que éramos y no somos una sociedad nueva, sino que somos una sociedad que comparte y se expone más, nada más, ¿no? Ya sé que la pregunta es muy difícil, ¿eh? Pero ahora hay mucha gente que nos está escuchando. Estoy viendo que hay gente de Panamá, Brasil, Argentina, Uruguay, España, obviamente, País Vasco, etcétera. Eh, hay mucha gente que está en casa, confinada, que no puede salir, que le han obligado de un día para otro a cerrar el bar o el restaurante o el comercio. Eh, Estamos, por otro lado, en un momento en el que yo leía hace no mucho en la metodología de la desaceleración, ¿no? Que se centra en un nuevo modelo de crecimiento desde la pausa o desde el cero y basado en la inspiración, ¿no? Intentar crear y fomentar la creatividad del emprendedor, que sé que en muchas cosas es imposible, ya sé que en muchos elementos y muchas actividades puede ser utópico, ¿no? Esa gente que está en casa, que está pasándolo realmente mal y que tiene un comercio, no te voy a decir un plan de marketing ni, ni mucho menos, pero ¿qué se te puede sugerir algo que pudieran estar haciendo
que pudieran plantear de cara a cuando haya una abertura? Es Hoy, decir, hoy recibí... Perdona, termina, por favor, perdona. no, te iba a comentar, por ejemplo, que yo he visto comercios tradicionales, pequeños, y hablo de cosas muy tan sencillas como una pescadería, que de repente, claro, no podemos salir, tenemos miedo de salir, porque si la chanza, bueno, la policía te pone multa, etcétera, tenemos miedo, obviamente, al COVID, entonces no salimos y ellos lo que han hecho ha sido del mercado tradicional se han trasladado a tu casa y te traen el pescado, o estoy hablando en estos momentos de tener una pescadería que me trae el pescado, o me da igual lo que sea, ¿no? Se están transformando, bueno, a golpes, están rápidamente intentando agilizar para intentar, obviamente, rentabilizar los costes, ¿no? Pero esa gente que no tiene esa posibilidad, que está en casa, que ha tenido que cerrar el negocio, me refiero a una tienda de ropa, una marca pequeña, X, ¿qué se te ocurriría? ¿Qué les podríamos decir para que se pongan un poco más en modo positivo? Que pasen del modo off al modo on. Hoy recibí un mensaje en Instagram de un chico que no me acuerdo el nombre ahora, no me acuerdo el nombre, pero que el tipo trabajaba, tenía una agencia de viajes. Mm, Imagínate si está mal una tienda de barrio como está una agencia de viajes ahora. Y el tipo me dijo que estuvo muy, muy mal, muy, muy deprimido, pero que hoy se levantó, se duchó, se afeitó y ya se puso en modo de, ok, no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo cambiar lo que va a pasar y me voy a poner en modo acción, no en modo depresión, porque aparte de la depresión, lamentablemente, no lleva a ningún lado agradable. Yo sé que son momentos complicados, casi para todo el mundo. ujú. Esta crisis es una crisis muy democrática en ese sentido, porque le ha pegado, fíjate lo que es el barril de petróleo hoy que se vende en negativo, ¿no? Hoy vale más un litro de cerveza que un litro de petróleo prácticamente. Eh, o un barril de Qué cerveza que bien. un barril de petróleo, ¿no? Sí, Eh, o sea, hoy no se salvó nadie, no. el palo fue terrible. Yo tengo un ejemplo como el que acabas de dar. Nosotros hemos tenido que salir a la farmacia, porque como Ujú. casi todo el mundo hemos tenido gente que le ha pegado el virus, y he ido a la farmacia una vez y no tenían mi remedio y me pidieron mi teléfono y me llamaron para decirme que estaba y luego tuve que volver por otro remedio y me llamaron y como no me encontraron me mandaron un mensaje y cuando fui no tenían una cosa pero me recomendaron otra y me lo solucionaron y a las 4 de la tarde me lo tenían. O sea, vamos, hasta les hice una story a la farmacia Bata Blanca porque dije, qué bueno que, que en medio de la desesperación, porque cuando alguien está mal es desesperante, que haya gente que pueda ayudarte con pequeños problemas. Obviamente, si me preguntas a mí dónde voy a ir a comprar cualquier tipo de producto farmacéutico en los próximos años, lo tengo clarísimo, ¿no? Eh, Creo que las personas que están en la casa, a mí me gusta siempre dedicar un poco de mi tiempo a hablar en foros para pequeñas y medianas empresas. Ujú. Los que tenemos la suerte de trabajar con grandes compañías y con grandes proyectos en todos los sectores que te imagines en todo el mundo, por lo menos en el caso de los que somos de Totem Branding, siempre le dedicamos un espacio a algo pro bono o a algo para pymes, que puede no ser pro bono, pero que sí es el tiempo que le dedicas para ayudar. Hay mucha pasión y muchas ganas por hacer cosas. Obviamente hay falta de recursos, hay falta de presupuesto, a veces hay falta de equipo, pero también lo hay en muchas startups que de repente se transforman en un Google o se transforman en un Tesla o se transforman en un Uber o se transforman en un Airbnb que empezaron Ujú. con pocos recursos, con pocos presupuestos y con poco equipo. Creo que hay todo un universo que fuimos mencionando a lo largo de la conversación, cómo empezar a explorar cómo crear esa comunidad digital para poder enviar cosas o para poder prepararlas antes de que alguien venga, para poder trabajar más on demand y no tener que tener penalizado stock o movimiento financiero, para poder conocer mejor a las personas que te compran y cuáles son sus necesidades o sus hábitos o sus no sé, deseos para poder también repensar tu oferta y repensar tu propuesta de valor. Creo que también hay que repensar cómo va a ser la tienda.
¿no? Si vamos a poner 14 mamparas y nada más, o si detrás de cada mampara habrá un mensaje de aliento o un mensaje de esperanza, o si eventualmente vamos a poder también conectar con todas esas personas desde el lado de su solidaridad y su generosidad, y también desde su empatía y sus pequeños detalles, ¿no? Porque cuanto más Big Data haya, más necesidad de pequeños detalles va a haber, ¿no? Y acá nos está diciendo Ángel, sí, Ángels o Ángel, que la respuesta de su comunidad es espectacular. Y yo creo que la comunidad, cuando te ve, responde, cuando te ve, y creo que al final nuestra sociedad es una familia. ¿No? El otro día mi mujer Josefina decía, nosotros somos una gran familia, ¿no? La sociedad. Y tenemos que ayudarnos. Algunos tenemos más suerte, Angels, ahí está, Angels. Algunos tenemos más suerte, otros menos suerte, y los que tenemos más suerte tenemos que ayudar a los que tienen menos suerte. Pero ayudar no es dar subsidios y dar No, regalos, y no. es dar trabajo, es dar oportunidad, es dar proyecto, es aportar desde nuestra contribución, es ir a comprarles, ¿no? Porque Vale. los subsidios son pan para hoy, hambre para mañana. Lo que hay que ayudar es que tengan menos cargas fiscales, es que tengan menos impuestos, en que tengan más alivio para poder seguir invirtiendo, construyendo y desarrollándose, ¿no? Y eventualmente transformando su negocio, si es que su modelo ya no es más un modelo rentable o actual, ¿no? Me gusta esa frase de cuanto más Big Data, más detalles, ¿no? Al final más creatividad y más... el periódico El Mundo, bueno, aparte obviamente de ponerte por las nubes, te considera uno de los gurús internacionales en las redes sociales. Hoy en día, ¿cuál es la red social que crees tú que más está funcionando para las marcas? Depende qué marca. No aplica la Correcto. misma red para todas las marcas. Hay marcas que pueden operar muy bien en TikTok, hay marcas que su comunidad está en Instagram, hay marcas que encuentran la mejor respuesta en Facebook, hay otras marcas que la encuentran en LinkedIn o en Twitter, hay otras cuya mejor red es WhatsApp. Ujú. Depende, no hay una misma red que aplique transversalmente a todas, porque aunque tú eres la misma marca en todas las redes, Ujú. depende del producto que ofreces, depende del servicio que ofreces, depende del estilo de comunicación que tengas, depende del tipo de comunidad que tengas, puede operar mejor en algún lado o en otro. No aplica la misma fórmula para todos. Lo que Ujú. sí es transversal a cualquier red que estés es que tenés que ser honesto, que tenés que ser auténtico, que tenés que tener buen contenido, que tenés que ser coherente, que tenés que ser constante, tenés que ser consistente, y que obviamente tenés que tratar a tu comunidad como personas, no como data, que es uno de los Mm. grandes defectos que tienen muchísimas empresas. El otro día, un amigo que vive en Estados Unidos me mandó su póliza del seguro, que llegó a la casa y le dice la póliza, como usted tiene el coche inmovilizado por el estado de alerta, le vamos a hacer una bonificación del 15% en su póliza de seguro del coche de este año. Y yo me pregunto, y pregunté ya, ¿a alguien le llegó alguna notificación de su renting o de su agente, empresa de seguro o de su broker para decir, como tu coche está quieto hace 7 semanas, o sea, como no tenés riesgo de que te pase nada, oye, mira, 10% de descuento, pero ¿sabes qué? Para tu renovación, o Ujú. 200 euros de descuento por si renuevas conmigo, no sé, algo, algún mimo, algún gesto. Son compañías que facturan cientos de millones, miles de millones, ni siquiera han aprovechado la oportunidad en el buen sentido. Obviamente una cosa es aprovechar la oportunidad y otra cosa es ser oportunista, ¿no? Pero esto puede ser algo de transformar un ámbito como las agencias de seguros, que no son muy sexy, como tampoco son los bancos y demás, porque en general casi nadie te da nada, en algo cercano y amigable, como le pasó a esta persona que me mandó esa nota. Acá parece que están más ocupados haciendo spots para la televisión o para YouTube que en verdaderamente transformar los likes en love, ¿no? Transformar los likes en amor. Pero bueno, Hay cada una, uno sabe lo que hace, ¿no? hay una frase que me gusta que es no es cuestión de medidas, sino de sensaciones, ¿no? Y Claro que muchas sí. veces esa sensación que te transmite una marca o una empresa o un proveedor es la que realmente te aporta el valor, no más allá del coste que tenga, ¿no?
qué Eso, y bueno. como ahora dice que está ayudando, que tiene la suerte de trabajar en un supermercado, que la crisis no la ha pegado y que esto se está ayudando a amigos que están mal, pues a emprender, en consultoría de marketing, etcétera, ¿no? Bien, Qué bien. lindo, qué bueno, qué bueno. Yo creo que hay muchas, una de las cosas lindas que nos regaló esta mierda de pandemia es que hay una cantidad de gente solidaria, hay una cantidad de Una gente pasada. generosa, hay una cantidad de empresarios con cara Ujú. humana que están invirtiendo lo que no tienen para ayudar. Yo creo que la verdadera generosidad y la verdadera solidaridad es eso. No Sí. es el spot con el pianito de fondo, las gotitas de lluvia, la carita contra la ventana. La solidaridad y la generosidad son ayudar, como ayuda a esta persona que mencionabas recién, Ujú. y dar la mano y entender que ya no se trata más de decir o me salvo yo o te salvas tú. Hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y ese es el gran desafío, que es un cambio de mentalidad que no nos va a dar ni Zoom, ni Teams, ni Slack. Ese cambio de mentalidad es simplemente abrir la mente de una vez a que nos estamos dirigiendo a un mundo nuevo que no sabemos si va a ser bueno o malo, lo único que sabemos es que va a ser nuevo. Entonces, bueno, aprovechemos eso nuevo para transformar el cambio a mejor, porque muchísima gente hoy, Anco, hoy habla de el cambio, el cambio, el cambio. El cambio en sí mismo no implica positivo. Ujú. Hay cambios que son muy malos. Hay que incidir en la transformación positiva y en el cambio positivo, pero dependerá de que cada uno podamos aportar y contribuir a que la suma de las individualidades generen ese cambio social grande, ¿no? Y una de las cosas que estoy aprendiendo, y lo digo sinceramente, es a humanizar a la gente, es decir, a ver el lado bueno de las personas, ¿no? A hablar cada vez más con gente con la que no tenías tiempo para hablar, a descubrir al vecino, a descubrir a cosas que antes no, al tendero que te está ayudando. O sea, es una de las cosas de este confinamiento donde estamos dentro de casa, es también esa ayuda telefónica que te llama a uno, oye, ¿cómo harías? O sea, eso se está dando, ¿no? Y a mí la verdad es que me está gustando mucho, ¿no? Por otra parte, otra de las curiosidades es que antes todos los programas de prime time, me da igual la Sexta, Telecinco, etcétera, eran verdaderos programas espectaculares y hoy están haciéndolos todos con su Zoom, con su Skype, están haciendo directos y te das cuenta que lo mismo con creatividad se puede vender incluso mejor que una gran producción, ¿no? Para ir terminando, Andy, curiosidades, ¿vale? Tú, una de las cosas que siempre me ha gustado de ti ha sido un color, un color que te acompaña en todo lo que yo veo alrededor tuyo, que es el amarillo. ¿Por qué? Bueno, cuando publiqué Brandofón, una de las máximas que, que mencionaba es mucho mejor destacar que encajar. Si Ujú. vos analizás la mayoría de las marcas más importantes del mundo, casi entre un 60 y un 70% son rojas o azules, o tienen el rojo o el azul como color dominante. Ujú. Luego hay un pequeño porcentaje que tiene amarillo o que tiene verde. Por eso me parecía importante elegir un color que no fuese tan mainstream como podía ser el rojo, que se me vienen 200 marcas a la cabeza, o el azul, que se me vienen otras 200 marcas a la cabeza. El amarillo, además, es un color que es pura energía, ¿no? Es el color de la luz, es el color del sol, es la energía que nos da vida Ujú. para, para, para entender que las marcas son energía, no son entes Sí. como piedras, son entes orgánicos que necesitan de esa energía Son vivos. y que aunque no los veas, existen, porque el sol a veces no lo vemos. Bueno, tú estás en el Ujú. País Vasco, que suele pasar más a menudo que a mí. ¿Cuál has dicho? Eh, ¿Él? el sol, No, el no sé qué es sol, eso. el sol muchas veces no lo ves, pero el sol aunque no lo ves está, ¿entendés? Sí, Entonces también tú bueno, puedes no ver mi marca algún día, pero mi marca está porque está acá adentro también. Y el está. amarillo era un color potente y por eso me gustó mucho asociarme a él y viceversa. Y bueno, súper cómodo con el amarillo de Brandofón. Este confinamiento te ha hecho pensar en nuevos proyectos. ¿Tienes idea de alguna cosa nueva por ahí que nos puedas avanzar? Sí, bueno, un proyecto que fue justo pre-COVID era el lanzamiento de mi nuevo libro que se llama Totem,
transformando clientes en creyentes, que bueno, Luego lo haré. sacando la parte de COVID, prácticamente de todo lo que se está hablando y más está recogido en Totem. Desafortunadamente, Ay, considera que es mejor esperar a que se abran las librerías para empezar a vender el libro. Yo claro, manifesté mi opinión, creo que el libro online no va a penalizar la venta del libro no. físico. Hoy la gente puede leer, hoy la gente tiene tiempo, después no sé ¿Tienes si podrá tiempo? leer o si tendrá tiempo. Bueno, no hay caso, no hay Ujú. manera. Donde manda capitán no manda autor. Hemos lanzado también hace poquitos meses una división de Totem Branding que se llama Totem Innovation, que prácticamente está ayudando a grandes compañías y no grandes compañías a remover el miedo al cambio dentro de sus organizaciones Ujú. y abrazar la innovación no como un departamento, sino como un modus operandi, como una forma de vivir y de hacer. Ahora mismo, con la crisis que nos ha caído, cobra más sentido que nunca porque habrá un montón de sectores que no tendrán que cambiar una cosa o dos, sino que tendrán que vivir una verdadera transformación. Eh, y, y, obviamente ya estoy empezando a preparar una nueva publicación sobre el mundo post pandemia, que no creo que se vaya a publicar hasta el año que viene porque necesito que antes salga la vacuna, porque eso Ya. va a ser un verdadero game changer, pero estimo que para comienzos del año que viene, si todo va bien, es posible que podamos tener una publicación que complemente todo el ejercicio de investigación y análisis y desarrollo que hice en Totem. Bueno, y para terminar, cuando salga, cuando terminemos, cuando podamos salir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es ese plan que te apetece hacer? Que puede ser una tontería, ¿eh? Pero ¿qué harías? Te dicen, venga, puedes salir. Eh, no sé, supongo que en el momento que escuche eso me voy a emocionar mucho. Mm, Sé que lo que se nos viene por delante es un proceso y no un suceso. Eh, Creo que casi todos los seres humanos, con alguna excepción, lo que más están anhelando es aquello que hoy nos están prohibiendo, que tiene todo que ver con cosas superhumanas, gratuitas, y que necesitan del alma, del cuerpo y del corazón, ¿no? Abrazos, besos, Mucho caricias, abrazo. encuentros, sí, sin duda alguna. Eh, a mí lo que más lo que más he hecho en falta, evidentemente, son los abrazos. Me parece que es algo que te junta, que te conecta, que te hace bien, que te sana, que te tranquiliza. Pero bueno, por ahora estamos abrazando así, estamos ante la prohibición de no poder tocar los cuerpos, por lo menos abrazar el corazón y mandar abrazos Sí. virtuales y reales a toda la gente que nos acompaña. Y no sé, habrá que ir día a día. Quizás en el momento que nos digan salgan, estaremos tan habituados a esta nueva normalidad que nos empezará a costar habituarnos a la nueva normalidad. Bueno, si es que se puede llamar Nos normal a algo, ¿no? cortan ya, nos ¿Mm? cortan. Nos cortan. Bueno, pues nada, un abrazo. Muchas gracias, Andy.